El presidente Lasso está a minutos de reunirse con el mandatario estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca. La migración será uno de los principales temas de esta cita. La Asamblea se tomó vacaciones sin acatar el dictamen judicial que disponía la posesión del superintendente de bancos. El Parlamento podría incurrir en desacato según algunos criterios. Elementos de la policía realizaron una inspección en las instalaciones del metro para analizar medidas que se tomarían durante una emergencia. 35 ecuatorianos están atrapados en la terminal terrestre de Tacna, al sur de Perú, debido al bloqueo de vías por las manifestaciones en ese país que ya llevan más de 10 días. Amigos, muy buenas tardes. Empezamos revisando las noticias destacadas con ustedes, informándoles sobre la reunión entre el presidente Guillermo Lasso y el mandatario estadounidense Joe Biden, prevista para hoy en la Casa Blanca. Andrea Báez nos acompaña esta semana a las 13 horas. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, Steffi y amigos, gracias por acompañarnos esta tarde. Dentro de pocos minutos está programado el inicio de la cita entre Guillermo Lasso y Joe Biden en Washington. Y para eso nos vamos a enlazar ahora mismo en vivo con Jorge Agobián, de nuestro aliado Voz de América. Jorge, cuéntanos qué temas son los previstos que se puedan abordar en esa reunión de los mandatarios. Saludos desde la Casa Blanca para toda la audiencia de Ecuavisa. Entre la agenda, según el presidente Lasso, está la seguridad, comercio y democracia. Pero un funcionario de la Casa Blanca nos dijo hace minutos que uno de los temas principales será la migración. Este funcionario, voy a citar lo que nos dijo que Ecuador está dando un ejemplo importante en materia de migración, incluso al otorgar estatus de protección temporal a los venezolanos. También darán seguimiento a los acuerdos durante la Cumbre de las Américas, que recordemos se llevó a cabo en Los Ángeles en junio de este año. Estarán dando seguimiento a la Declaración de Migración Regional de Los Ángeles. También, según la Casa Blanca, se hablará sobre los acuerdos bilaterales alcanzados entre Ecuador y Estados Unidos en el tema del combate al narcotráfico y violencia por narcotráfico o uso de drogas en Ecuador. También, pues, revisarán, según este funcionario de la Casa Blanca, sobre los planes de asociación para las Américas en la prosperidad económica. Uno de los temas o la expectativa que existe sobre este encuentro entre el presidente Biden y el presidente Lasso es si se hablará o estará sobre la mesa la posibilidad de que haya un acuerdo de libre comercio entre las dos naciones y el polémico o la polémica propuesta del presidente Lasso para que exista un plan Ecuador conjuntamente con Estados Unidos. A las 13:30 hora local está previsto que el presidente Lasso llegue por aquí, por detrás donde me encuentro el día de hoy, y se encuentre con el presidente Joe Biden. Lo acompañan 7 miembros de su gabinete, entre ellos el canciller ecuatoriano y los ministros de Defensa y de Comercio Exterior. Por parte del gobierno estadounidense estarán aquí en la Casa Blanca varios funcionarios de alto nivel. Y finalmente, esta es la primera vez que el presidente Lasso visita al presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Sin embargo, es la segunda vez que se encuentran. La primera, recordemos, fue en Los Ángeles en el mes de junio. Estaremos dándole seguimiento desde aquí, desde la Casa Blanca, a los acontecimientos y la llegada del presidente Lasso. Vuelvo con ustedes a los estudios. Y nosotros estaremos atentos, Jorge, gracias por este informe. El encuentro de los presidentes de Ecuador y Estados Unidos genera expectativa en el sector exportador. Los empresarios esperan que Lasso comprometa a Biden para avanzar en los puntos que apuntalen la suscripción de un acuerdo comercial. Actualmente los productos ecuatorianos están ingresando con aranceles. Fabiola Santana recogió las impresiones. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Ecuador y el segundo en exportaciones no petroleras ni mineras después de China. Pero desde el año pasado, 279 productos ecuatorianos ingresan a ese país con aranceles tras la eliminación del sistema de preferencias, lo que lo vuelve poco competitivo en comparación a Perú y Colombia, que sí tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos, por lo que el sector exportador espera que este tema sea tratado entre los presidentes de Ecuador y Estados Unidos en su encuentro este lunes. Estoy seguro que el presidente le va a plantear la posibilidad de ver cómo empezamos a avanzar en
ese gran proceso con un acuerdo comercial, porque somos el único país de la cuenca del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos. El anhelo del acuerdo comercial no es nuevo. En 2005, Ecuador abandonó las negociaciones por temas ideológicos, recordó el presidente de FedExport. El equipo negociador estaba en Washington listo para ya culminar la negociación comercial junto con Perú y con Colombia, y lamentablemente aquí una decisión de expulsarle a la empresa Occidental, en ese momento Correa de ministro de Economía, hizo que se caiga la negociación. Estas se intentaron retomar en el gobierno de Lenín Moreno, pero se estancaron por motivos que explica el exministro de Economía Mauricio Pozo. El problema de la pandemia, el cambio de gobierno en los Estados Unidos, el cambio de gobierno en el Ecuador. Entonces se han suscitado una serie de cosas que han hecho que esto como que se enfríe un poco. Pero eso no quiere decir de que no se busque. Por ahora solo hay firmada una primera fase de ese acuerdo. Los empresarios esperan buenas noticias tras la gira presidencial en Estados Unidos, a donde los primeros 10 meses de este año ha exportado $3.300 millones en productos no petroleros. Y en otros temas, los asambleístas se fueron de vacancia sin aprobar las reformas para mejorar la seguridad ciudadana y sin posesionar al nuevo superintendente de bancos. La Alianza Correísta Social Cristiana más algunos legisladores de Izquierda Democrática y Pachacutic no dieron quórum a 2 sesiones que estaban convocadas este domingo. Paul Romero nos trae el informe. Para los asambleístas se acabó el trabajo y se fueron de vacancia sin tratar varios temas urgentes. La sesión convocada anoche de forma virtual para la posesión del superintendente de bancos, Roberto Romero, tras una orden judicial, se suspendió por falta de quórum. La Alianza Correísta Social Cristiana, entre otros legisladores, no se conectaron y emitieron un comunicado. No legitimaremos con nuestra presencia la intromisión de un juez desacreditado en la primera función del Estado. El comunicado fue firmado por 47 legisladores de UNES, 16 del Partido Social Cristiano, 7 de Izquierda Democrática y 3 de Pachacutic. Para el Ministerio de Gobierno, esta decisión no solo es una indolencia de los legisladores, sino que irrespeta y desacata de forma expresa decisiones judiciales y constitucionales emitidas por autoridad competente. Esto tiene consecuencias legales, según el asambleísta Ricardo Vanegas. El funcionario público que no cumple con una resolución constitucional puede ser destituido. Pero además de eso, el juez tiene la facultad no solamente de destituirlo, si él quiere le puede quitar sus derechos políticos. Esa es una facultad constitucional que tiene el juez para hacer cumplir su sentencia. Pero la mayoría legislativa tampoco asistió la tarde de este domingo a la sesión presencial convocada para aprobar un paquete de reformas que pretenden mejorar la seguridad ciudadana. Ahí, por ejemplo, se estaba tipificando el delito de la vacuna, que si bien es una extorsión, y la extorsión como tal está reconocida en el Código Integral Penal, se precisaba con más puntualidad y detalle el tipo penal respecto de la vacuna. Así los legisladores adelantaron su vacancia y volverán el próximo año. Y la ciudad de El Paso, en Texas, declara emergencia en prevención de la llegada masiva de migrantes. El miércoles caduca la vigencia del llamado Título 42, una norma establecida en el gobierno de Donald Trump que permite expulsiones inmediatas por riesgo sanitario por la pandemia. Y aunque autoridades estadounidenses insisten en que la frontera está cerrada a la inmigración ilegal, esperan la llegada de hasta 14.000 personas por día. Hoy por hoy, más de 2.500 personas son detenidas cada día en este paso fronterizo. Muchos son expulsados de inmediato, pero otros que logran cruzar y pedir asilo van a centros para el procesamiento de sus solicitudes. Esos sitios están llenos, hay centenares que duermen en las calles y la situación será más complicada desde el miércoles. Sentimos que hoy es el momento apropiado para declarar el estado de emergencia, dice el alcalde del Paso. Eso les permitirá tener acceso a más unidades de refugio y proveer espacios seguros para los migrantes. Sandra Elin Alvarado Guzmán, Stephanie y María Alvarado Tino. Actualmente procesan a unas 2.500 personas por día. Pronto serán muchas más y no todas alcanzarán el objetivo de quedarse. Sara Romero, por ejemplo, llegó desde Ecuador junto a su esposo luego de un viaje de 30 días. ¿Tienes miedo que te vayan a deportar? ¿Are you worried that you're going to be deported? Claro, sí.
Pero hay muchos que no se arriesgan a cruzar todavía. Esperarán hasta el miércoles, cuando ya no puedan ser expulsados en forma inmediata y se arriesguen a pedir protección. Otros simplemente usarán cruces ilegales para eludir a los oficiales de migración. Autoridades civiles creen que debe encontrarse una solución de largo plazo. El financiamiento y los refugios no son la respuesta, dice el alcalde. Son solo un paliativo a un problema que es mucho más grande. Temen incluso una nueva crisis humanitaria. Calculan que serán centenares de miles de personas por mes que lleguen a ese cruce fronterizo. Una pausa y al regresar hay un descenso de pacientes con síntomas respiratorios en los hospitales de Quito. Sin embargo, las salas pediátricas siguen llenas en varias casas de salud. En los hospitales se registra un leve descenso de pacientes pediátricos con enfermedades respiratorias. Aunque las hospitalizaciones permanecen con porcentajes altos, hay preocupación porque los especialistas temen un nuevo repunte tras las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Carla Delgado nos informa. La ocupación de camas en el área pediátrica del Hospital del IES Quito Sur se mantiene. La mañana de este lunes, unos 6 niños permanecían internados en las unidades críticas. La mayoría con neumonía provocada por los virus respiratorios. Seguimos con una ocupación que bordea el 85%. Esto no ha disminuido. Tenemos en promedio 15 ingresos al día en el área pediátrica, 10, 15 ingresos al día en el área de adultos. Y esto es porque, claro, los pacientes que tienen sintomatología leve, hay algunos que no consultan, que no vienen a las salas de emergencia. Sin embargo, hay disminución en el flujo de emergencia. De 400, 500 pacientes que llegamos a tener como pico en semanas anteriores, al día de hoy tenemos entre 120 y 150 pacientes pediátricos que diariamente consultan a la emergencia por sintomatología respiratoria. En los hospitales del Ministerio de Salud como el Vaca Ortiz ocurre lo mismo. Del 12 al 18 de diciembre, la semana anterior, hemos tenido alrededor de 678 pacientes que ingresaron a emergencia, que vinieron o que demandaron atención a emergencia. De estos, más o menos un tercio fueron por afecciones respiratorias. Por ahora el virus que más se detecta mediante análisis es el de influenza, pero los especialistas temen un nuevo repunte de casos para las próximas 3 semanas. Y procurar en este tiempo que viene, pues de reuniones familiares y todo, procurar que aquellos niños o personas adultas que tengan una sintomatología respiratoria no acudan a las reuniones familiares, eviten aglomeraciones. Por lo que piden tomar medidas para la celebración de las próximas festividades. Equipos de élite de la Policía Nacional hicieron un recorrido por el metro de Quito para afinar los detalles de una posible actuación a la atención de alguna emergencia, y así se afinan procedimientos antes de la entrada en funcionamiento del sistema. Francisco Garcés acompañó la actividad, nos cuenta más. Los equipos tácticos de la Policía Nacional conocen de a poco el sistema del metro para saber cómo actuarán en caso de una emergencia. Decenas de efectivos del Grupo de Intervención y Rescate GIR y otros órganos de respuesta visitaron las instalaciones para familiarizarse con ellas. Somos la punta de la lanza para responder ante cualquier evento crítico relacionado con toma de rehenes, liberación de personas secuestradas, la respuesta ante explosivos. La apertura del metro será por fases y para cada una de esas fases va a existir la seguridad por parte de Policía Nacional. Los expertos prevén 17 posibles escenarios de emergencia y por ello para cada caso se afinan los mecanismos de coordinación. La cabeza será el consorcio operador del sistema, que coordinará todas las emergencias con los organismos correspondientes. Desde esta sala se controlará cada aspecto de funcionamiento del metro. Se monitorearán más de 400 cámaras de vigilancia y se mantendrá la coordinación con el ECU 911. Esté permanentemente un funcionario del ECU y
en el ECU permanentemente un funcionario del metro, que realizarán las coordinaciones necesarias. Además, se activaron mesas de trabajo para adecuar los protocolos de actuación, ya que no será lo mismo atender una emergencia en la superficie que dentro del túnel del metro, aunque sean casos similares. Hay protocolos, lo que estamos haciendo hoy por hoy es adaptarlos a la norma nacional. ¿Y por qué esto? Porque cada una de las instituciones tienen competencias. Esas competencias nosotros las tenemos que respetar con los protocolos internacionales y adaptar a esas competencias y también a nuestra operación. La seguridad del sistema del metro es una prioridad, tomando en cuenta que la previsión es que diariamente lo lleguen a usar cerca de 400.000 personas. Y cambiamos de tema para contarles que en Manabí, el gremio de médicos pide al gobierno que en el Código Plata, proyecto que refuerza la seguridad en hospitales y centros de salud, se analicen medidas para los especialistas que son víctimas de extorsión. Karen Ceballos nos amplía. Ver a una enfermera como rehén de una banda que irrumpió en el Hospital Napoleón Dávila del Cantón Chone causó conmoción y encendió las alertas en el Ecuador, pues este año se han perpetrado en el país 7 ataques en establecimientos de salud. En dichos eventos, los criminales pretendían matar a personas vinculadas a mafias. El ministro de Salud visitó Manabí y se reunió con personal del Hospital de Chone, donde dijo que el lanzamiento del Código Plata permitirá resguardar a los médicos, enfermeras y pacientes cuando lleguen personas que puedan ser blancos de atentados. Pero también se refirió a otra realidad que afecta al sector, la extorsión que sufren algunos especialistas. Médicos a los cuales les han solicitado pago, lo que comúnmente se llama vacunas, hemos tenido que hacer algunos traslados para evitar ese riesgo. En algunos otros casos hemos tenido que cambiar el horario de atención, por ejemplo, para evitar algunos horarios nocturnos, manteniendo la atención o movilizando ese personal a otros lugares. El presidente del Colegio de Médicos de Manabí dice que en su gremio se conocen algunos casos, pero no se han denunciado por miedo, por lo que piden que en los nuevos protocolos del gobierno se consideren las realidades que tenga cada hospital sobre la seguridad. Las instituciones de salud pública en la actualidad tienen ya contratado hace mucho tiempo personal de seguridad privado. Sin embargo, ellos no tienen las herramientas. Actualmente en esta provincia hay una clínica en Manta que está siendo resguardada, pues tienen internado a un joven que fue baleado la semana anterior. El jefe de la policía se refirió a los avances de la implementación del Código Plata en Manabí. Hemos pedido que nos faciliten los planos de cada uno de los centros de salud, de los hospitales que contamos en la provincia, a fin de poder establecer planes de emergencia y contingencia. En Manabí se considera que de aproximadamente 10.000 médicos, más de 4.000 son parte del sector público. Todos buscan salvar vidas, aunque ahora las suyas estén en riesgo por los niveles de inseguridad del país. Más noticias para ustedes a esta hora. La Corte Nacional de Justicia ha pedido evaluar a jueces y aplicar sanciones para quienes favorezcan a los narcotraficantes. Es el último caso el que ha ocurrido este viernes en Manabí, donde 2 magistrados ratificaron la inocencia de 18 personas vinculadas al tráfico de drogas, a pesar de las pruebas que presentó el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Diego Cuenca nos describe los nuevos cuestionamientos al sistema de justicia. Desde la Corte Nacional de Justicia, su presidente Iván Saquicela insistió en aplicar sanciones a través de una evaluación a jueces cuyas decisiones favorecen al narcotráfico. Si es que se ha dicho de que existen conductas irregulares, me pregunto, ¿por qué no se hace la evaluación a los jueces? Es necesario evaluar a los jueces de garantías penitenciarias, evaluar a los jueces que han adoptado este tipo de decisiones fundamentalmente, y es necesario de que exista la sanción a quienes han actuado de forma irregular. Pero algo más, porque efectivamente yo comparto su preocupación. Es decir, hace más de un año se expresa este tipo de criterios que preocupan al Ecuador, pero quizá no hay soluciones o acciones concretas. El pedido surge luego de que la semana pasada el embajador de Estados Unidos en Ecuador cuestionara a nuestro sistema judicial, el mismo que el viernes pasado en Manta, Manabí, ratificó la inocencia de 18 personas acusadas de organizar y financiar el tráfico de drogas. A ellos se los vincula con la incautación de 20 toneladas de cocaína, decomisos que se realizaron en colaboración con el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, que presentó pruebas documentales sobre el delito tras varios operativos.
Por eso, Fiscalía consideró que los magistrados que declararon la inocencia podrían incurrir en una negligencia o error inexcusable. Apelarán la decisión y solicitarán al Consejo de la Judicatura la suspensión de los 2 jueces que votaron para ratificar el estado de inocencia de los procesados. El presidente del Consejo de la Judicatura en Guayaquil respondió al caso. Como presidente no he conocido de una denuncia. Al momento serán las áreas técnicas de la provincia que reciben, procesará y en su momento llegará a planta central. Además, señaló que en lo que va de ese año, 66 jueces han sido destituidos en el país por incurrir en graves infracciones. De nada sirven los judiciales honestos que trabajan y hacen su trabajo dignamente, conforme a la ley y a la Constitución. Si hay unos cuantos, así sean excepcionales, que se ponen del lado de la delincuencia, del narcotráfico, del crimen organizado. Esa es la realidad. Mientras tanto, el presidente de la Corte Nacional de Justicia ese martes se reunirá con 14 jueces anticorrupción para tratar los problemas críticos judiciales y buscar propuestas para una solución. Un grupo de 35 ecuatorianos está atrapado en una terminal terrestre en la ciudad peruana de Tacna. Esto debido a las manifestaciones en ese país. Solicitan ayuda a la Cancillería de Ecuador debido a la situación de inseguridad por la que atraviesan, como reporta Bessie Granja. Todas estas personas esperando que se abran boleterías para ir a Lima. Son en total 12 familias las que permanecen en la terminal terrestre de la ciudad de Tacna, en el sur del Perú. Salieron el pasado jueves desde Chile. Algunos ecuatorianos vivían en ese país y otros estaban de visita. Desde hace 4 días están atrapados en ese sitio, sin poder movilizarse hacia otras ciudades debido a las manifestaciones en ese país, que mantienen carreteras cerradas. Ellos aseguran que además tienen problemas para comprar un boleto de autobús, debido a que incrementaron los pasajes. Nos cobran la comida el doble, nos cobran los baños, en fin, nos están robando aquí, están abusando de todo, no solamente los ecuatorianos. Entre los compatriotas hay menores de edad. En total, unos 20 niños permanecen en la terminal terrestre de Tacna y pernoctan en el suelo mientras esperan la asistencia humanitaria de la Cancillería de Ecuador. Este domingo, la Secretaría de Estado informó que con la apertura del aeropuerto Velasco Astete de Cusco, 21 ecuatorianos que estaban varados en esa ciudad han retornado a Lima y varios de ellos llegaron ya al país. Asimismo, se esperaba el retorno de otros 17 connacionales. Sin embargo, sobre el grupo en Tacna, señalan que funcionarios se pusieron en contacto con ellos y tratan de conseguir la ayuda de las autoridades en Perú. Aclaran que los migrantes, a pesar de conocer las limitaciones de movilidad, salieron desde Chile para retornar a Ecuador por vía terrestre. Vamos a ir a esta hora hasta Washington, en Estados Unidos, porque el presidente de la República, Guillermo Lasso, ya se encuentra reunido con su homólogo Joe Biden. Están en la Casa Blanca y en esta cita van a abordar algunos temas importantes como el de migración. Nos vamos a volver a enlazar en vivo con Jorge Agobián, de nuestro aliado Voz de América, que nos tiene ya los detalles. Jorge, te escuchamos nuevamente. Allí lo están viendo en vivo para Ecuavisa, la llegada del presidente Guillermo Lasso a la Casa Blanca, al ala oeste de la Casa Blanca, justo entrando en este momento a la sala que da paso a la oficina, al despacho del presidente Joe Biden. Luego de entrar a ese lugar, a esa sala, el presidente Lasso firmará el libro de visitantes de la Casa Blanca y posteriormente estará reuniéndose con los funcionarios de la administración Biden y con el propio presidente de Estados Unidos. Lo veían a través de Ecuavisa, en conjunto con La Voz de América, desde la Casa Blanca, la llegada del presidente de Ecuador a la mansión presidencial aquí en Washington, D.C. Importante acotar, esta es la primera visita del presidente Lasso a la Casa Blanca, pero la segunda vez que se reúne en persona con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Con esta información y estas imágenes, vuelvo con ustedes a los estudios.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos de regreso con más información. 6 aspectos aborda la ley de asociación entre Estados Unidos y Ecuador que aprobó el Senado norteamericano la semana pasada. La eliminación de las barreras comerciales y el apoyo a la policía y Fuerzas Armadas en temas de seguridad son 2 de los temas más relevantes que aborda esta iniciativa. El pasado jueves el Senado de Estados Unidos aprobó la ley de asociación con Ecuador, un documento que contempla 6 aspectos: facilidades económicas y lazos comerciales, promover el desarrollo económico inclusivo, combatir las economías ilícitas, la corrupción y la influencia extranjera negativa, reforzar la gobernanza democrática, fortalecer la conservación ambiental y una autorización para transferir barcos guardacostas. Es la primera vez que tenemos este hito de tener un texto específico por Ecuador en la legislación de Estados Unidos. Y esto es una muestra también de la confianza que existe en este momento en nuestro gobierno, en la democracia. En lo que refiere a economía y lazos comerciales, la ley señala que se promoverá la cooperación y se compartirá información para aumentar las oportunidades de comercio e inversión. Y se fomentará un entorno empresarial competitivo, incluso mediante la reducción de barreras comerciales. Pero también habla de que en un periodo de 180 días las diferentes agencias federales deberían trabajar en temas de cooperación en áreas económicas y comerciales. Entonces ya te está hablando de que te da un mandato a que las agencias federales comiencen a trabajar en estos temas. En cuanto a seguridad, la ley es un compromiso para brindar asistencia técnica y material con radares, embarcaciones y equipos de comunicación a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. También se habla de asistencias técnicas para abordar desafíos relacionados con el sistema penitenciario, así como a jueces, fiscales y la Defensoría del Pueblo. Esta ley ahora debe ser sancionada por el presidente Joe Biden y no requiere de ratificación por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador. Seguimos en Televistazo. En lo que va del año en el país se han retirado de las calles a más de 2.500 menores de edad que eran utilizados para pedir dinero. Según las autoridades, la mitad de estos pequeños eran ciudadanos venezolanos. Merlin Ochoa nos informa que asimismo la policía ha capturado a 18 sospechosos del delito de trata de personas. En un recorrido por Guayaquil durante el fin de semana, encontramos a varios niños en las calles hasta altas horas de la noche, quienes al ver las cámaras dejan de pedir dinero a los conductores. Sus madres justifican la acción de pedir caridad. Sí los traigo en el tiempo de Navidad porque hay muchas personas que me conocen hace 23 años y en el tiempo de Navidad los traigo porque cojan un juguetito. Son bastantes, pero todos somos familias aquí, todos. La Dirección Nacional de la Policía especializada en niños, niñas y adolescentes alerta de que estas actividades se podrían convertir en un delito de trata de personas con fines de explotación laboral. En Ecuador la mendicidad es sancionada hasta con 13 años de prisión. Y tenemos un total de 8 casos intervenidos operativos y de estos ha arrojado 18 personas detenidas. Pero los agentes aclaran que en estos casos se trata de una banda dedicada a ese delito. Sin embargo, hay situaciones en las que los niños no son explotados laboralmente, pero están en las avenidas corriendo peligro. En el 2021 abordaron a 1.102 menores en el país para que dejen de pedir dinero en las calles, mientras que en lo que va del año han detectado a 2.500. La mitad de ellos, es decir, 1.250, son venezolanos. Están acompañados de sus padres y ahí es igual, donde corre un riesgo el niño, niña, adolescente por estar expuesto en la vía pública. En Ecuador desde hace 2 años existe la campaña Solidaridad sin Mendicidad. Según la autoridad se han encontrado casos en los que los niños son alquilados para que vayan a las calles y pidan dinero. En esos casos, lo que hace la INAPEN es se activa con nosotros ante las autoridades competentes y si es necesario, nosotros procedemos con el ingreso de los niños a una casa de acogida, que son las que el MIES maneja y tiene la rectoría. Solicitamos una entrevista con la Fiscalía para saber cuántas personas han sido procesadas por este delito y estamos a la espera de una respuesta.